Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saluda Estela Rivera en esta mañana ya de miércoles. Ya estamos en otro mes. Por acá no me había tocado estar, pero ya estamos en otro mes. Y de verdad me da de esas veces que todos mis invitados son lindos, importantes, todos, pero me da muchísimo gusto tener a una amiga acá nuevamente. Claudia Nava, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Estela? Muy buenos días. No, hombre, el gusto es mío. Qué belleza regresar aquí, ver la cabina y verlos a ustedes y poder saludarnos de lejecitos, aunque sea, ¿no? Pero estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación, es un placer. Bueno, y como siempre, nos traes un tema que yo creo que nos va a ayudar muchísimo. Todos en estos tiempos ahora sí que en tiempos de crisis, porque no podemos decir que no hemos estado sometidos al estrés, de alguna manera a saber qué va a pasar, qué está sucediendo en nuestras vidas. Entonces, pensando en todo esto, que de alguna manera, pues vemos, si pones por ahí las noticias, pues son puras cosas por lo general negativas. O ahí a veces con las personas que convivimos también, Claro. como que nos cuesta trabajo podernos poner, pues de alguna manera optimistas. Así Entonces, platicando con Claudia, le comenté, oye, me gustaría que nos acompañaras, pero que nos lleves un tema que nos ayude de alguna manera pues a vivir esta etapa de nuestra vida de alguna manera más llevadera, o sea, de saber qué hacer sin tanto estrés, sin tanta angustia, porque, y lo confieso de manera personal, hasta a mí ya me ha pasado hace unos días que sentía no sé qué cosas ahí, y mi hijo me dijo, es el estrés. Me dijo, creo que estás teniendo un ataque de ansiedad. Y yo así de, no, algo me está pasando, o sea, respiro y me duele y cosas así, ¿no? Entonces, qué importante en estos tiempos también poner atención, y de ahí surgió, de todo esto que les estoy platicando, pues surgió el tema de hoy, optimismo inteligente en tiempos de crisis. De alguna manera se oye bonito, pero ¿cómo lo aplico? ¿Cómo podemos de alguna manera entrenar esto? ¿Cómo podemos hacerlo? Y si es que se puede, ¿cómo enfrentarlo? ¿Cómo? Así es, pues mira, me da muchísimo gusto primero que nada pues que me hayas invitado y por el tema, sobre todo la cuestión del tema que estamos manejando. Primero tendríamos, como tú bien lo dices, Estela, son situaciones que nos llevan a experimentar en nuestro ser emociones, ¿no? Entonces lo primero que tendríamos que definir es la palabra crisis, que generalmente cuando escuchamos la palabra crisis, lo primero que se viene a nuestra mente es una connotación negativa, algo malo, algo que me va a sacar de mi estado en el que me encuentro, de la comodidad, algo que viene a interrumpir mi situación actual, ¿no? Entonces, el hecho de pensar en la palabra crisis ya nos lleva a una connotación negativa y desde ese momento puede empezar en nuestro interior esa vocecita a decirnos cuestiones como ¿qué va a pasar? No vas a poder, ¿no? Y se desatan situaciones como la ansiedad, el miedo, la tristeza, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora un sentido o una definición, digamos, neutra. Si nosotros vemos la crisis con la definición que tiene la Real Academia de la Lengua Española, que me va a permitir leerla, dice que es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación o la manera en la que estos son apreciados. Es decir, crisis no quiere decir es una situación negativa que va a afectar tu vida y que te va a perjudicar, sino más bien es una situación o las consecuencias que va a traer, una situación que va a traer consecuencias importantes en tu vida. Entonces va a ser
interesante que veas tú de qué manera lo vas a trabajar, ¿sí? Entonces, no, el pensar en la palabra crisis, tenemos que tener mucho cuidado con las palabras, porque las palabras construyen y destruyen, entonces es importante cómo lo vamos a manejar. Si lo comprendemos en esa situación neutra, pues es importante, ¿no? Ver que es una situación que va a modificar tal vez nuestro estilo de vida, que va a modificar nuestros tiempos, pero que al mismo tiempo, y si nosotros lo permitimos, nos va a traer un crecimiento. Ahora, si lo vemos del lado positivo, podríamos citar a Albert Einstein. No sé si has escuchado por ahí que él tiene una definición respecto a la crisis y dice que la crisis nos desarrolla la creatividad, o dicho de otra manera, también dice que la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y a los países, porque la crisis trae progresos. Fíjate, Estela, a veces estamos como que en una zona cómoda, acostumbrados a llevar una vida de alguna forma, ¿no? Me levanto a tal hora, voy al trabajo, regreso, y de repente viene algo que te saca de tu contexto, pues sí cala, ¿no? La cuestión es cómo le hago, ¿no? Para salir adelante. Entonces, de eso es de lo que vamos a estar hablando y sobre todo de la situación actual, ¿no? Ya decías tú. Exacto. ¿Cómo enfrentar, ¿no? Cómo enfrentar esta situación y sacarle el mayor provecho. Así es. Porque, fíjate, algo que ha pasado en estos últimos días, yo recuerdo que cuando comenzó todo esto y hablar del COVID y todo esto, había muchas personas pues que no creían y hasta la fecha, ¿no? Sí, hay claro. algunas que no creen. Entonces llegué a escuchar más de una persona, Clau, que decía, ¿conoces a alguien? A ver, dime, ¿tú conoces a alguien que tenga la enfermedad? Y pues te ponía así como, pues, no, o sea, no conozco, pero ahorita ya en este tiempo, sí, claro. Yo creo que más de alguna persona conocemos o sabemos, que a lo mejor no tan cercana, pero sí ya sabemos que hay varias personas que se han infectado, ¿no? Entonces ya ahorita como que cambia todo, cambian los pensamientos, cambia lo que escuchamos. Hace 2 semanas, si mal no recuerdo, estaba pues estábamos en la cuestión de que tal vez nos regresarían, ¿no? Al confinamiento. Así es. Entonces sí hay como esa incertidumbre de saber qué va a pasar. Además, mi economía no está bien. Entonces, si se llegase a dar, que espero que no, sean alguien que se enfermara, imagínate. O sea, claro. todo como que, todas esas cosas van a nuestra mente y y ahí es donde quiero hacer la siguiente pregunta. O sea, ¿a qué se deberá que por lo general tendemos más a lo negativo a ser positivo? Ok, es que depende. No le veo lo optimista, o Sí, sea, no claro. veo ahorita, así que dijeron, oye, a lo mejor muchos, pues, oye, Estela, pero ¿dónde le ves lo bueno? O sea, ¿por qué tendría que ser optimista si todo lo que escucho no es tan optimista? Ok, pues bien interesante, fíjate, Estela. Lo que pasa es que podemos decir, ¿por qué hay gente? Porque sí hay gente que lo está tomando de la mejor manera y porque hay otras personas que no pueden ver esa parte optimista o no pueden ver la situación detrás del miedo, detrás de todo esto que tenemos en el contexto, ¿no? ¿A qué se debe? Primero se debe a las creencias. Todos nacemos y crecemos en condiciones diferentes, ¿no? Desde la familia vamos adoptando formas de pensar y de creer. Si tenemos por ahí familiares que son pesimistas porque también lo heredaron o porque también así lo veían todo con mucho drama, ¿qué va a suceder? Nosotros lo aprendemos. Entonces esas creencias son las que nos llevan a tener en el presente algunas experiencias y nos recuerdan aquella situación anterior. Entonces seguimos viviendo a partir de esas cogniciones o de esas experiencias o esos conocimientos que traemos nosotros de tiempo atrás. Pero esto es importante saber que sí se puede trabajar, ¿no? Pero también tendremos que definir esta parte que mencionabas, que es el pesimismo, ¿no? O sea, entender ese estado es importante, entender la parte negativa es importante. ¿Para qué? Para de esa manera nosotros tomar la mejor decisión a partir de ello. ¿Qué quiere decir? La cuestión de hablar de un optimismo inteligente no quiere decir de que voy a estar feliz todo el tiempo y no, porque caeríamos también en un engaño y estaríamos viviendo de la ilusión, nada más de que no está pasando nada o en la negación. Entonces es importante primero entender qué es el pesimismo, y el pesimismo es un estado interior, es un estado mental que se genera a partir de las situaciones exteriores o incluso que la podemos generar nosotros mismos al interior. ¿Por qué?
porque nos vamos alimentando de las noticias, de los comentarios, de lo que vemos aquí y allá, y podemos ser muy susceptibles o muy manipulables. Entonces, esas situaciones nos van a perjudicar si nosotros lo permitimos, ¿no? El pesimismo es un hábito mental y una forma de ver la vida con una actitud negativa, ¿sí? Exagerando, distorsionando la realidad, ¿sí? Y al mismo tiempo nos lleva a un estado de conformismo, de dolor, de resentimiento, de verlo todo como que no vamos a salir, todo va a estar mal, ¿no? Cuando escuchamos lo de, no, es que todo está difícil, todo está complicado. Y llegó algunas otras palabras, ¿no? Que no quiero ni mencionarlas. Sí, claro. Pero entonces, ¿qué sería o qué es el optimismo inteligente? Ok, fíjate, perdón, el optimismo inteligente. Hablemos primero de la parte del optimismo. ¿Qué sería el optimismo? Estamos viendo el pesimismo, es una forma negativa de ver la vida y cargada de cosas malas, ¿no? ¿Qué pasa con el pesimismo? Nos lleva a que nosotros mismos acarreemos estados de salud, de inquietud y nos puedan afectar, ¿no? En cambio, la cuestión del optimismo es una manera en la cual nosotros pensamos de una forma positiva independientemente de la situación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? No es de que todo lo voy a ver bonito, todo va a estar maravilloso, sino en ser conscientes. Esta es una palabra, Estela, bien importante que a mí me gusta recalcar, es aprender a ser conscientes de la negatividad que pueda haber en nosotros para poder enfrentarla de una manera más positiva. ¿Sí? Ser optimista inteligente tiene mucho que ver también con cuestiones o rasgos de la inteligencia emocional. ¿Sí? Que yo soy capaz de detectar mis emociones, sean clasificadas como negativas o positivas, las detecto, ¿sí? Y me permito vivirla. Porque tampoco, a lo mejor estamos en un estado de angustia y no me pasa nada, estoy bien, voy a sonreír. Pues no, sería como evadir, ¿sí? En cambio, si yo siento una situación de angustia, yo me detengo y soy consciente. ¿Por qué? Porque empiezo a sentir reacciones en mi cuerpo. Me falta el aire, mi corazón se acelera, me sudan las manos, estoy pensando en cómo le voy a hacer mañana. Entonces estoy angustiada o tengo una situación y me paro, me detengo unos segundos y me pregunto, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Es miedo? ¿Es angustia? Y luego me vuelvo a preguntar, ¿por qué lo siento? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué es eso que me está metiendo en esta situación? ¿Sí me explico? Entonces no es como ir sonriente por toda la vida, sino desarrollar una habilidad que nos permita detectar nuestras emociones y canalizarlas de una manera adecuada para poder enfrentar situaciones difíciles de una mejor manera. Oye, Claudia, es que me quedo pensando en esta parte que hablas, a ser consciente. O sea, yo creo que a veces las cosas que estamos viviendo, o sea, no nos permitimos, ahorita dijiste la palabra, ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que estoy sintiendo. Entonces, de acuerdo a lo que de alguna manera algunos médicos nos han platicado en esta cuestión también de lo que es esta enfermedad que pues estamos llevando en todo el mundo, él decía que una de las cosas que más afecta es precisamente la ansiedad. O sea, y cuando hay un ataque, por ejemplo, de ansiedad, puedes sentir que te estás infartando, sí, claro. Por ejemplo. Entonces, uno de los doctores decía, hay que darse un tiempo y pensar, o sea, a ver, estoy sintiendo algo, o sea, como que hacerse como un test de, a ver, ¿cuáles son las cosas que me están pasando? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué es lo que, o sea, no es nada más de, ay, ya me estoy muriendo? Es empezar lo negativo, ¿no? Empezar lo negativo. Así exactamente. Entonces, sí hay cosas difíciles. Imagínate, o sea, ahorita hablamos de uno de los puntos importantes que yo creo que por más que quieras, no nos deja a veces dormir tranquilos, pero sí es la economía. Así es. O sea, y dices, oye, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo puedo solucionar? Dijiste también que en tiempo de crisis podemos sacar ahora sí que cosas que no sabíamos que podíamos hacer. Definitivamente, yo creo que aquí la cuestión es dar ese paso y ver a la crisis como una situación de oportunidad. Sí, en la crisis, de hecho, lo han dicho muchos autores o críticos, en la crisis es donde se ve el verdadero potencial del ser humano. Ahí es donde realmente podrías tú definirte cómo eres
en la vida. Fíjate, si mezclamos la cuestión del optimismo con la inteligencia, a veces tenemos un concepto erróneo de inteligencia. En la escuela nos enseñaron a evaluarnos qué tan inteligentes éramos con base en un número, en una calificación. Entonces ya eso era más bien como evaluar qué capacidad de memorizar tenías, en lugar de saber qué tan inteligente eres. La inteligencia es la habilidad que nosotros tenemos para resolver un problema o una situación cuando la estamos viviendo, en el momento en el que lo estamos enfrentando, qué tan inteligentes somos en nuestras emociones también para poder resolverlo de una manera tranquila, sin dejarnos llevar por la emocionalidad. Entonces, fíjate, la cuestión del optimismo inteligente nos remite a esa capacidad que podamos tener nosotros de hacer una pausa y detenernos en la situación, mirar hacia adentro y poder tomar una decisión más acertada. Inteligencia, entonces, es aplicar el conocimiento que nosotros tenemos sobre algo para poder salir ante una situación problemática, difícil. Oye, Clau, pero si toda la vida me dijeron que no era inteligente, que era a lo mejor no buena hasta para las matemáticas, el español, o que era una tonta, o que era X, ¿no? Sí. Entonces, ¿las personas podrían desarrollar el optimismo inteligente? Ese es algo bien importante. Fíjate, Estela, como te decía hace rato, las palabras construyen o destruyen. Entonces, gran parte de lo que somos hoy, de lo que pensamos de nosotros mismos hoy, tiene un gran reflejo hacia atrás. Es decir, qué experiencias hemos tenido con las personas con las que nos hemos relacionado, ¿sí? De qué manera hemos vivido y cómo hemos enfrentado las situaciones en tiempos anteriores. ¿Por qué? Porque eso nos va a definir también como personas hoy, qué tanta capacidad tenemos para resolver las situaciones. Si yo me quedo enfrascada en el pasado, digo, no, es que siempre me dijeron que no era inteligente, que no tenía paciencia, pues me la creo, pero somos seres humanos maravillosos. Tenemos esa habilidad, algo que tenemos y que poseemos y que es tan maravilloso, es esa habilidad de adaptarnos a las circunstancias. Y también podemos desaprender todas esas situaciones en las que hemos vivido y reaprender. Y para esto se necesita reprogramarnos. Para que nosotros aprendiéramos a ser negativos, llevamos un proceso. Nos enfrentamos a situaciones constantemente y repetíamos palabras negativas como, ay, no puedo, todo va a estar mal, ¿no? Y eso fue programarnos. Programamos nuestro cerebro para reaccionar de esa manera ante las situaciones. Ahora tendríamos que volver a quitar, como si fuera una computadora, quitar ese software y poner uno nuevo donde nos reprogramemos. ¿Para qué? Para ver las cosas desde una perspectiva diferente. O sea, ¿se puede trabajar? Por supuesto que se puede trabajar. No se vale en la vida, por ahí lo comentaba cuando doy los talleres de inteligencia emocional, decía, es que no se vale pensar, así soy, así nací y así me moriré. Yo lo heredé de mi papá, mi mamá era así, no se vale echarle la culpa a los demás, es aceptar la responsabilidad de que nosotros elegimos. Oye, claro, y además también las personas con las que nos relacionamos. Claro. Y últimamente que se ha puesto tan de moda de las personas tóxicas y las cosas tóxicas, todo es tóxico, ¿no? Pero si me permites voy a darle lectura algunos comentarios que tengo por acá. Bueno, mandamos saludos a todos los que nos están haciendo el favor de acompañarnos esta mañana. Por ahí Moniquita Álvarez nos dice, buen día para las chicas, una gran invitada. Rosenda Peláez también está mandando saludos. Carolina Hernández nos dice saludos. Mónica Álvarez nos dice, ¿el optimismo nos ayuda a enfrentar de mejor manera nuestra realidad? Es una pregunta. Así es. Pero antes de contestarla, también Merari nos dice, así es, tenemos que evaluar en el estado que vivimos y reaccionar a eso. Adriana Marcial también nos manda saludos. Saludos, Adri, que por acá está ella los jueves a las 10 de la mañana. Y Carolina Hernández nos comenta, identificar cuando nosotros somos los tóxicos. Eso es importante también, ¿no? A veces somos quienes llevamos la toxicidad para todos lados. Sí, porque ahí es como decir, bueno, ¿cómo nos afectan a las personas cercanas? Pero siempre nos ponemos a la defensiva, ¿no? O como las víctimas. ¿Cómo nos afectan? ¿Qué nos está pasando? Pero a lo mejor yo estoy afectando. Claro. Entonces también esa parte de cómo darme cuenta si tal vez yo sea la pesimista.
Claro, pero o la tóxica. ¿Sabes? Primero me gustaría contestar la pregunta de quién era Moniquita. Sí. Mónica, que dice que si el optimismo nos ayuda a enfrentar de mejor manera nuestra realidad, por supuesto. Si nosotros empezamos a trabajar nuestro interior, empezamos a hacer esa introspección y a darnos cuenta de cómo nos sentimos y qué situación experimentamos al interior, es decir, si yo ya sé que ante cierta situación me pongo de malas o me molesta, entonces me tengo que empezar a preguntar ¿por qué? Y la respuesta a esa pregunta me va a llevar a entender que casi siempre es la misma respuesta, que no me atrevo a aceptar o que no me atrevo a soltar porque quiero tener el control de la situación, el control de las cosas. Entonces, en la medida que nosotros aprendemos que no todo está en nuestras manos, vamos a tener una mayor destreza para poder elegir cómo enfrentar esas situaciones que están fuera de nuestro alcance. ¿Qué quiere decir? Tal vez yo no puedo detener ahorita la pandemia ni puedo hacer nada. Lo que sí puedo hacer es ver de qué forma lo enfrento con una actitud mejor, con una mejor actitud, sin llenarme de resentimiento, de miedo, de odio, de temor, de ansiedad, sino viendo, ok, ¿qué puedo hacer? A lo mejor no puedo salir a trabajar afuera como lo hacía antes, pues veo de qué otra manera o desarrollo esas habilidades que ya tengo, ¿no? Y puedo enfocarme, incluso tú me comentabas, es que hay gente que incluso cambió de giro. Sí. Se dedicaba a una cosa y ahorita ya está haciendo otra, pues qué bueno, está desarrollando una habilidad nueva y no es vergonzoso. O sea, cualquier cuestión, cualquier trabajo que tú hagas y que te permita crecer como ser humano, llevar el sustento a tu casa, apoyar a tu familia, pues bravo, es un momento y hay que vivirlo y hay que aprovecharlo de una mejor manera. O sea, ver la parte positiva, estamos teniendo mayor convivencia con la familia, más tiempo, a lo mejor antes te sentabas a la mesa con tu familia una vez a la semana y ahora lo haces todos los días. Sí, a lo mejor a tu hijo lo veías nada más a la hora de la comida y ahora lo tienes más tiempo. Entonces, verle la parte positiva y tratar de enfrentarlo de la mejor manera, sí nos ayuda muchísimo. A ver, Clau, acá tenemos otra pregunta. Dice, bueno, pero ¿cómo podemos reprogramarnos? Ah, eso es bien importante. Muchas gracias. No sé quién hace la pregunta, pero Maya Shine. Pero me encanta. Shine, me encanta. Entonces, ¿cómo le hacemos para reprogramarnos? Fíjate, hay dos estados del tiempo o de la vida que son trascendentales en nosotros mismos, que son cómo despertamos y cómo nos vamos a dormir. Es decir, si yo desde la mañana me despierto pensando negativamente, pues ya me estoy programando para que mi día vaya de la tostada, ¿no? Pero si desde la mañana, en lugar de levantarme y decir, ay, qué tarde es, hace muchísimo calor, que va, que no ha llegado el agua, no sé, miles de cosas, puedo decir gracias porque hoy desperté. Gracias porque dormí en una cama cómoda. Gracias porque tengo un techo. Gracias porque no me ha faltado el alimento. Entonces, si yo me despierto, que creo que es algo que lo he comentado en programas anteriores, si yo me despierto con una actitud de gratitud, la gratitud genera felicidad. Definitivamente algo que nos lleva directamente, o la fórmula para la felicidad es vivir en gratitud. Entonces, despiértate con gratitud, despiértate viendo las cosas buenas de la vida, da gracias porque estás comiendo, da gracias porque tienes salud, que es lo que más quisiéramos tener todos en este momento. Ahorita es lo que más valoramos. Sí, o sea, tienes salud, felicidades, estás bien, tienes aliento para salir adelante, para hacer cosas diferentes, para hacer cosas nuevas. Y la otra parte que decía, vete a dormir con pensamientos positivos. Nosotros en el momento, en la noche, yo sigo mucho a un doctor que por ahí se los recomiendo, se llama José Alonso Puig, él es español, es médico, cirujano, pero también tiene especialidad en comunicación y me encanta seguirlo porque ve esta parte científica sin dejar de lado la parte emocional. Él dice, cuando nos vamos a dormir es el momento en el que el cerebro tiene como tu memoria tiene la facultad de reconstruirse. En el sueño es cuando construimos nuestros pensamientos. Si yo me voy a dormir con pensamientos negativos, ¿qué va a suceder? Al día siguiente me voy a levantar pesimista o pensando negativo. En cambio, hay otra parte que puedo hacer y programarme. Y desde la noche que me voy a dormir, puedo visualizarme que el día que viene va a ser hermoso. Y traer a tu cuerpo las emociones que tú sentirías si tu día es maravilloso. Es decir, yo me voy a dormir, yo digo, gracias porque me fue muy bien hoy, ay, mañana me va a ir excelente, mañana va a ser un gran día, mañana va a estar todo mejor. O sea, me duermo con ese pensamiento y así me voy a ir despertando. Pero no es de un día y al otro día no, es
constancia. Por eso dicen, no hay que ir a dormir, no hay que ir a la cama enojado. Exacto. No hay que dormirse enojado. Exacto, ni con un familiar, ni contigo mismo, ni con las situaciones de tu vida. Hay que irse a dormir tranquilo, en paz y relajado y visualizándote que el día siguiente va a ser mejor que el día de hoy. Esa es una para reprogramarte. La otra, detectar con quién te relacionas, cuál es el contexto en el que te estás desarrollando y qué palabras te estás diciendo, porque el cerebro no para, ahí está el grillito todo el tiempo diciéndonos cosas, pero somos inconscientes de ello. Entonces, permítete darte un espacio para respirar, para estar en conexión contigo y hazte esas preguntas. ¿Por qué me siento así? Y vas a empezar a ser más consciente de tus pensamientos. Rodéate de gente que esté feliz, que esté alegre, pon música alegre, porque también la música, a veces escuchamos letras o canciones y hasta las cantamos y no somos conscientes de lo que dicen y la mayoría son depresivas, ¿no? Entonces, ahí pues, andamos cortándonos las venas. Oye, justo ayer comentábamos, estábamos escuchando por ahí, estábamos en un lugar y había música de José José. Ah, ok. Entonces, decían, oye, ya hasta que, bueno, los que vieron la serie y eso, o sea, dices, ahora sabes por qué a lo mejor te sentías triste o te sentías deprimido o ponían este tipo de música cuando andabas ahí con cuestiones de desamor. Claro. O sea, pues imagínate, o sea, todo es desde el intérprete, así como cuentan la historia. O sea, imagínate todo lo que a final de cuentas traía. Claro, y la cantas 1, 2, 3, 4 veces, ¿no? Y a lo mejor tú no lo viviste, pero el sentimiento con el que la canta y con el que lo transmite te contagia. Claro. Y hasta empiezas a sentir esas sensaciones. Bueno, hay que hacer lo mismo, pero con las sensaciones positivas. Oye, sientes música de desamor cuando en una ocasión mi hija de hecho me dijo, oye, yo no entiendo por qué, o sea, estaba cantando, así como que se le vino una canción y dijo, ¿por qué se me vino esta canción? Si es una canción de desamor y yo no estoy viviendo esto. Sí, claro. Pero ahí es donde detectas, ¿no? O sea, a ver, hey, cáchate, o sea, ¿por qué? Claro, porque es que te estás permitiendo esto. Imagínate ahora que pusiéramos afirmaciones positivas, por ejemplo, para dormir y te vas a dormir con afirmaciones positivas, pues se va a ir a tu inconsciente y de alguna manera van a estar presentes en tu día, al día siguiente. Pero es lo mismo que sucede con las canciones, las escuchamos y a veces hasta estás cantando y dices, ¿y cuándo me la aprendí? Yo ni me acuerdo de esta canción o ni siquiera me gusta este estilo de música y la estoy cantando, pero es de que alguien la puso, la escuchaste muchas veces y ya se te quedó ahí archivada, ¿no? Oye, Clau, por acá voy a dar más comentarios, sí, no claro. sé cómo estoy en el horario, pero Jesús Valderas nos dice, las escuchaba medio dormido, pero el mensaje positivo me hizo despertar. Todo lo que nos proponemos lo podemos lograr cuando nuestra mente lo concibe y nuestro corazón lo cree. Saludos, chicas. Fenomenal. Saludos, Jesús. Un abrazote y besitos. Y por acá también nos decía Jorge Amador nos dice, hola, buen día, qué buen programa, gracias. Alex Sepúlveda nos dice saludos, Alex. Las mejores, saludos. Carolina Hernández nos comenta también, en esta cuarentena dejé de ver las series con temas de asesinatos, investigaciones. Mis noches eran de pesadillas. Definitivo. Gracias, Caro. Saludos. Gracias por tu aportación. Ese es otro punto. Fíjate, como te decía hace ratito, ver en qué contexto estamos, de qué información nos cargamos, porque a final de cuentas, y depende que sea la serie, ¿no? Pero a veces hasta sueñas, porque también luego viene que ves 1, 2, 3, 4 y cuando te das cuenta ya pasaron 10 horas, ya te terminaste una temporada y todas esas imágenes se quedan guardadas en tu mente y al rato empiezas a reproducirlo en los sueños, ¿no? Pones la película y de eso estás alimentando tu mente, entonces de alguna manera se va a generar miedo, angustia, preocupación por lo que viste en el día. Gracias, Caro, eso también es importante. Elige muy bien qué vas a ver y qué le vas a meter a tu cuerpo visualmente, sí, de comida también, auditivamente, es decir, qué está entrando a mi cuerpo por mis 5 sentidos, porque eso es importante, estamos alimentando el alma y estamos alimentando las emociones de todo lo que percibimos al exterior, entonces hay que echarse un vistazo. Oye, Clau, y como siempre, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo y nos queda todavía material, pero déjame, antes de concluir, ya nos dijeron por allá
que ya se nos terminó el tiempo. Carolina Hernández nos dice, siempre has sido muy asertiva con tus palabras. Gracias. Es la primera vez que veo tu programa completo, lo ocupaba mucho. Gracias, Caro. Pero entonces, ¿con qué podríamos concluir? Pues me gustaría terminar precisamente con esa parte positiva, con esa parte de ver la crisis como una oportunidad y no como un estado de angustia. Y me gustaría cerrar con la versión precisamente así como inicié, con el complemento del pensamiento de Albert Einstein respecto a la crisis. Y me voy a permitir leerlo y cerrar después ya con una pequeñita reflexión, ¿no? Perfecto. Entonces, quisiera cerrar con esto y dice: es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a sus soluciones. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Albert Einstein. Y me gustaría dar mi reflexión, y es que veamos la crisis no con una mirada negativa, que veamos la crisis como ese escalón que nos va a permitir dar el salto para enfrentar la vida de una mejor manera. Veamos la crisis como una situación de oportunidad, una oportunidad para aprender, para renovarnos, para reinventarnos y sobre todo para crecer. Muchísimas gracias, Estela, por la invitación. Gracias a ti, Clau. Gracias. Y yo le agregaría para cuidarnos también. Definitivamente. Porque yo creo que en estos tiempos algo de lo que más hemos valorado es la salud, de saber cómo nos estamos cuidando y todo lo que le metemos a nuestro cuerpo, ya sea con el pensamiento, con lo que comemos, con lo que hablamos también. Con lo que escuchamos. Con lo que escuchamos, tiene mucho que, ahora sí que ver en cómo estamos. Definitivamente. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Los dejamos en la programación de Radio Diferente. Gracias. Gracias. Ahora en Maderas Dimar te ofrecemos la selección de línea blanca que se adapta perfecto a tu hogar. Por ejemplo, esta bonita estufa con 5 quemadores, perillas de acero inoxidable y cristal negro para proteger de la luz tu comida. O también, este refrigerador de la línea Profile con frente de vidrio negro Reflecta. Cuenta con controles Glass Touch en la parte exterior e iluminación LED. Compleméntalo con este elegante horno de la línea Profile, operado por gas LP, con frente de cristal negro, combinado con acero inoxidable, controles Glass Touch y luces interiores Smart LED. Estufa de empotre Mave, operada por gas LP, cuenta con cubierta de cristal y de acero inoxidable al frente, encendido electrónico, horno de encendido eléctrico, termostato y ventana panorámica. Descubre nuestra variedad de campanas. Por ejemplo, campana de pared de acero inoxidable de la marca Profile, con frente de cristal negro, capacidad de extracción de 800 metros cúbicos por hora. Cuenta con control touch e iluminación LED. Por último, conoce esta parrilla IO Mave, empotrable, operada por gas LP, cubierta de cristal gris vulcano con aplicaciones inox, encendido electrónico integrado y parrillas con iluminación en color azul, 3 parrillas de acero fundido y 5 quemadores. Ven y visita nuestra sala de exhibición aquí en Maderas Dimar, Cabo San Lucas.